La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa. Hola, buenos días, Domingo. Estamos aquí, siempre estamos aquí con gente nueva y hoy tenemos a Pepe Rivas, un señor que escribe fantásticamente bien, un catedrático, una persona de gran sabiduría, un erudito, en una palabra, y nos ha hecho un libro sobre el Nuevo Testamento. Yo no me distingo por ser muy religioso. Aún así, hay cosas que son muy interesantes dentro de la religión, digamos, en este caso cristiana, porque para entender Occidente, aparte del latín y griego, tenemos que conocer la Biblia y los Evangelios, y entonces podremos entender Occidente. Y él nos ha hecho un libro, en mi opinión, precioso, muy bonito, y bueno, y como cada semana, pues le haremos nuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Pues muy agradecido por la invitación. Muy agradecido. Esa es la idea básica. Venga, pues vamos allá. Solo alcanzamos una plena comprensión del Nuevo Testamento cuando su lectura se lleva a cabo dentro de la atmósfera de la historia de la salvación. Pero entiendo que ves que los evangelios son demasiado helenizados. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Es que en realidad son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que independientemente de las creencias que tengamos cada uno, yo las tengo, pero independientemente de eso, lo que ocurre es que hace falta aproximarse a estos textos, digamos, con una mentalidad religiosa. Repito, mentalidad religiosa no quiere decir que uno crea esto, crea lo otro, crea más o crea menos, ¿no? No estamos en una especie de competición de ver quién cree más o de quién cree menos, ¿no? Entonces, claro, la atmósfera cultural y la atmósfera religiosa de los Nuevos Testamentos es la que explica muchas de las afirmaciones que hay ahí, ¿no? Y lo de helenizado, hombre, eso también tendría su debate, ¿no? Porque hubo una época sobre todo con los críticos alemanes, siglo XVIII, siglo XIX, en la que prácticamente se decía que los evangelios, no sé, casi que no había un factor judío, ¿no? Que era más bien obra de griegos más o menos cristianizados y tal, ¿no? Eso últimamente, y cuando digo últimamente, son ya décadas, ¿no? Están muy sometidos a discusión, sobre todo con el descubrimiento de los textos de Qumran, ¿no? Vale. Porque los textos de Qumran, obviamente nadie discute que sean judíos. Son judíos, ¿no? Es evidente. Hablas de una tradición bíblica, no hablas de religión. Aún así hay un nombre clasificado y secundario que es Targum y Logos en cristiano. ¿Diferencias? ¿Cuáles son? Perdón, ¿has dicho Logos? Logos y Targum. Y Dabar, ¿no? Sí, bueno, son cosas distintas. También ha habido ahí, digamos, es una especie de concreción de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, el concepto de logos es donde se ha concentrado muchas veces en la historia de la teología bíblica la supuesta influencia decisiva del pensamiento griego, ¿no? Sobre todo del pensamiento neoplatónico, incluso estoico y tal, ¿no? Pero también aquí últimamente, y de nuevo, últimamente es un término muy elástico, resulta que la teología bíblica había un concepto, digamos, semejante al de logo, que es Dabar, que aparece en los Targumim y aparece en un montón de sitios, y que explica la utilización, digamos, con cierta naturalidad de conceptos que para un griego pues son perfectamente identificables, pero que para un judío también, ¿no? O para un romano, incluso para un persa, ¿no? Entonces, la cosa, por las cuestiones que me estás preguntando, de momento, digamos, el problema de fondo que estamos tratando es que el Nuevo Testamento se explica dentro de la tradición judía, obviamente helenizada, ¿no? No olvidemos, en gran medida helenizada, pero judía. No olvidemos que, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Las citas que se hacen en los escritos del Nuevo Testamento normalmente son citas de la Biblia
de los 70, ¿no? Que es una Biblia traducida al griego, pero era la Biblia que utilizaban los judíos no cristianos, sobre todo antes de que hubiera posibilidad de serlo, ¿no? Que utilizaban los judíos, que a lo mejor ya no hablaban hebreo y que utilizaban esa Biblia de los 70 y que lógicamente al ser traducido a otro idioma, pues eso produce también, digamos, modificaciones desde el punto de vista semántico, ¿no? En fin, es un tema complejo, como se suele decir cuando se llega siempre a este aspecto de la discusión, ¿no? Logos es para el cristianismo, es revelación. Nos hablas de un realismo cristiano. En mi opinión, cuesta un poco cuando nos hablan de la fe. Bueno, vamos a ver. Aquí, de nuevo, aquí no se trata de hacer una especie de desnudo interior de lo que podamos pensar cada uno o cada lector, ¿no? Yo me confieso católico, entonces si hay una parte del lector que eso ya de por sí produce rechazo, pues yo pido disculpas y seguramente no estará muy de acuerdo con alguna o con muchos planteamientos del libro, pero sí que hay un asunto en el que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y es que tú puedes tratar los temas con distintas perspectivas, incluso con distintos prejuicios, visto desde el otro punto de vista, pero si lo tratas, digamos, seriamente, le das la oportunidad al lector para que discrepe, incluso aprendiendo algo, ¿no? Una de las cosas que me llevó a escribir este libro es precisamente ese problemita, entre comillas, que hay en este tipo de estudios, ¿no? Y es que está, como si dijéramos, invadido por aficionados, ¿no? Está invadido por aficionados. Yo empecé mis estudios, digamos, bíblicos desde un punto de vista así más concreto, porque me especialicé en el asunto del proceso a Jesús. Porque claro, yo soy profesor de Derecho Romano y yo empecé por ahí. Esa era la formación mía. Después tuve que estudiar Derecho Hebreo de la época del Segundo Templo y tuve que estudiar una serie de cosas. Estoy hablando de hace 20 o 30 años, bueno, de hace 30 años, sin exagerar, ¿no? Y entonces, claro, a lo largo del tiempo, a mí lo que me ha llamado muchas veces la atención es que de estos temas hay un montón de literatura que no es que esté bien o esté mal, sino que es que está escrita por personas que no tienen formación ninguna, ¿no? Como si a mí me ponen vamos, lo que hemos estado yo escuchando antes de aspectos de la Segunda Guerra Mundial, es como si a mí ahora me ponen a escribir un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, pues cojo un par de libros y a lo mejor escribo algo, pero no tengo formación, me falta el contexto, me falta la ambientación, un poco de formación filológica, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que yo realmente di el salto desde lo que sería el proceso a Jesús, que es un poco, digamos, la especialidad mía o una de mis especialidades, a este libro que pretende dar una visión del Nuevo Testamento, por supuesto la mía, ¿no? Pero con un poco de fundamento, ¿no? La prioridad de la encarnación comunica el carácter propio al Nuevo Testamento, en el que la Iglesia ve también la unión de lo divino y de lo humano. Lo dices tú. Bueno, sí. El dogma el dogma de la encarnación. Es que, claro, para un cristiano estos misterios, en fin, tienen muchas aristas, ¿no? Entonces, la idea es que la encarnación supone no solamente que Dios se hace hombre, ¿no? Sino de alguna manera hay una especie de santificación de la realidad, ¿no? De una divinización de la realidad, ¿no? que por cierto distingue al cristianismo de otros grupos que desde lejos parecen semejantes, como por ejemplo los grupos gnósticos antiguos y modernos, que sin embargo rechazan por completo la realidad material, rechazan el cuerpo, rechazan la historia, son absolutamente pesimistas desde el punto de vista de a dónde vamos, de dónde venimos y tal. Entonces, yo creo que el dogma de la encarnación se crea en él o no, yo creo, aunque no se crea, es un factor, digamos, de luz, ¿no? Es un factor de esperanza, es como una manera de decir, el mundo no está tan mal como nos parece, ¿no? Y de hecho, una de las manifestaciones de esta encarnación es la propia palabra de Dios, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos unos textos donde
unos textos físicos que se pueden leer, que se pueden reescribir, que se pueden editar, que uno puede subrayarlo, que uno puede traducirlo, y eso forma parte un poco de este misterio de la encarnación, ¿no? El Apocalipsis puede ser de ejemplo extremo de una realidad permanentemente nombrada, a modo de inquietante metáfora, pero muy mal conocida en cuanto al propio contenido y finalidad. Explica esto, si Bueno, puedes. vamos a ver, el Apocalipsis generó, si uno acude un poco a la historia, pudiéramos decir, de la exégesis bíblica o de la teología en general, el Apocalipsis desde el principio generó división de opiniones, ¿no? Como suele decir. En la parte oriental del Imperio Romano, donde se supone que fue escrito a finales del siglo I, pues muchas veces en los primeros tiempos no se tuvo por un texto revelado. Sin embargo, en la parte occidental, desde el principio se aceptó, ¿no? Y de hecho, esa última opinión, a partir del siglo IV, por ahí, pues triunfó, ¿no? Y está en el canon del Nuevo Testamento, digamos, cristiano, ¿no? No. Ahora bien, lo que ocurre con el Apocalipsis es que yo creo que está más en manos de personas fuera de la tradición, digamos, de la ortodoxia cristiana, ya sea católica, protestante, evangélica en sus distintas manifestaciones, que para nosotros, ¿no? Porque se ha convertido en una especie de argumento para películas, ¿no? El género apocalíptico, el propio adjetivo, el apocalipsis, pues de alguna manera evoca, como si dijera, una especie de fin del mundo. Si hay por medio de una guerra nuclear, pues todavía mejor, ¿no? Pero claro, es una obra profética. Entonces, le pasa un poco como a los profetas del Antiguo Testamento. Ahí está, desde el punto de vista de la revelación. No creo que nadie tenga la llave de su interpretación, pero es una obra profética. No, eso no se escribió con ánimo, digamos, de hacer un cuento de ciencia ficción. Por lo menos el que la escribió no lo escribió así. Que después uno lo pueda leer como una obra, digamos, de literatura fantástica. Me parece perfecta, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana, es un libro de profecía. Es el único libro profético que tiene el Nuevo Testamento y que lo asemeja, digamos, a toda la tradición profética del pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿no? Pascal solo creó en los testigos que se hacen matar. Yo esto no lo he entendido nunca. Lo dijo Bueno, Pascal, ¿eh? Bueno, Pascal estará de moda porque su santidad el Papa, aunque yo no la he leído todavía, ha publicado, creo que una carta apostólica reivindicando esta figura, ¿no? Que no solamente es un científico de primera dimensión, sino que además era un cristiano atormentado, pero cristiano, ¿no? Y además muy, muy comprometido, digamos, con las realidades sociales de su época, ¿no? Es que hay un asunto en todo esto, y es que cuando a un cristiano se le pregunta por qué cree, en realidad empiezan ya los problemas, ¿no? Porque uno cree por la fe que le otorga a los primeros testigos, ¿no? A los primeros testigos. De hecho, los escritos del Nuevo Testamento que aceptó la Iglesia en los primeros siglos tenían que tener toda la nota de la apostolicidad, tenían que provenir de ese mundo, digamos, inmediatamente cercano a Jesús de Nazaret. Podía haber, y de hecho hubo, y sigue habiendo literatura cristiana maravillosa, si uno se pone un poco en plan místico, incluso uno puede aceptar, si es que le da por ahí, que hay revelaciones privadas, ¿no? No sé, la clásica monja que está en un monasterio y que contempla una serie de escenas y tal. Pero sin embargo, eso nunca ha llegado al canon de los textos revelados, porque la idea es que tienen que ser una especie de prolongación de la predicación de Jesús. Entonces, claro, uno de los motivos para creer, claro que uno se puede dejar matar también porque se ha vuelto loco, claro, efectivamente. Aquí estamos siempre con el claroscuro, visto desde el punto de vista de la fe, con el claroscuro de la fe, ¿no? Pero en fin, los cristianos de los primeros siglos
no tuvieron una vida fácil. De hecho, yo creo que en las historias de la Iglesia y de las persecuciones se tiende, porque muchas veces quienes las escriben pues tampoco tienen mucha sensibilidad religiosa, lo cual es absolutamente respetable. Yo eso no se minusvalora un poco el clima absolutamente de dureza de persecución que hubo, ya fuera actual o potencial, ¿eh? Porque yo defiendo en el libro que entre las fechas posibles de la muerte de Jesús de Nazaret hay una que es en abril del año 33, ¿no? Por una serie de explicaciones que si vienen a cuento después la comento brevemente, o si no, ahí están en el libro, para quien quiera verlas, ¿no? Pero es que en el año 34 ya tenemos al primer mártir, ¿no? Que es San Esteban. Y en el año 40 y algo, que se sepa, porque después seguramente habría más caídos, ¿no? Que no han quedado reflejados en ningún sitio. Tenemos ya a un primer apóstol, que es Santiago, ¿no? Que se suele llamar Santiago el Mayor, ¿no? Y desde entonces hasta el siglo IV, en un sitio o en otro, con mayor o menor virulencia, todas las comunidades cristianas, también al principio también perseguidas por los judíos, después ya perseguidas directamente por los por los romanos, pues tuvieron un estrés, digamos, absolutamente que sería inconcebible, digamos, para personas como nosotros, ¿no? Y sin embargo aguantaron todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo comprendo que con eso no se toca un botón y dice, mira, pues Tatia, esto significa que es todo verdad, que hay que creer, que tal. No, yo no digo eso, pero digo que es un argumento, digamos, que favorece aceptar esa tradición, ¿no? La Iglesia se instituyó sobre la base de la apostolicidad. El fundador aseguró así su permanencia en el tiempo y en la Eucaristía y en la transmisión de su mensaje. ¿Qué nos quieres decir con esto? Bueno, pues sencillamente que Jesús, digamos, tuvo en cuenta que la transmisión del mensaje sería a través de los apóstoles, ¿no? Y de hecho se ha cumplido, ¿no? Entonces los apóstoles, y esa es la nota de la apostolicidad, es un poco, desde el punto de vista, digamos, de los que lo aceptamos, el ser auténtico, ¿no? Vale. ¿Dónde dice la Escritura que el Mesías había de resucitar el tercer día? Bueno, eso me pide sí, un nivel sintético y ahora resulta que me hace una pregunta compleja. Si es tan compleja, la dejamos para más tarde o para otro día. No, vamos, como se suele decir en estos casos, yo me remito al libro porque es una explicación que está en el libro. Además, yo la he cogido precisamente porque se sale un poco del camino habitual, ¿no? Pero parece que hay algún tipo de interpretación de algunos textos del Antiguo Testamento donde esto está. Y como además hay que tener también en cuenta que en el judaísmo no solamente funcionaba el texto escrito, funcionaban las tradiciones. Eso también es una cosa que ahora se echa, no se conoce, ¿no? Ahora la gente va incluso para la lectura del Nuevo Testamento a una especie de interpretación literal, ¿no? Los judíos tenían multitud de tradiciones. Bueno, pues ahí puede ser que se insertara esa idea del tercer día, ¿no? Pablo, fuente decisiva del Evangelio de Lucas como judío formado en el fariseísmo, conocía muy bien la Biblia interpretada, pero esto según les convenía, ¿no? A los fariseos. Bueno, se suele decir, aunque resulta también un poco llamativo a primera vista, pero es así, ¿no? Que el mensaje de Jesús tiene muchos puntos de contacto con el fariseísmo. Lo que pasa es que el fariseísmo, la idea de ser un fariseo ha quedado ya marcada como algo, como una especie de insulto, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista, digamos, de la moral y de la escatología y tal, el mensaje de Jesús de Nazaret está muy cercano a la idea farisea, a diferencia de la otra gran corriente que había allí, que eran los saduceos, ¿no? Que eran, digamos, los que mandaban en esa época, ¿no? Entonces, el tránsito, digamos, de Pablo del fariseísmo al cristianismo, efectivamente es una transformación, es un cambio, incluso radical, pero hay una cierta continuidad. ¿La resurrección inauguraba la nueva era del Mesías? Pues entendemos que sí, y lo dice Pablo, ¿no? Que un poco el signo de los signos fue la resurrección de Jesús, ¿no? Eso fue lo que creó la primera comunidad cristiana.
si no hubiera habido resurrección, allí todo el mundo se hubiera dispersado y no estaríamos ahora hablando de esto ni de nada parecido, ¿no? Aquí tienes una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y además muy bonita, porque yo estoy muy a favor de los romanos, que la gente siempre dice, no, que eran muy rudos, que eran... Pero claro, son los inventores del derecho, ¿no? La detención de Jesús en el Huerto de los Olivos fue realizada exclusivamente por los integrantes de la Guardia del Templo o Policía Levítica. Los romanos no querían saber nada, es decir, no intervinieron en nada porque eran más listos que los demás, en mi opinión. No querían saber nada de la muerte de Jesús. Bueno, no seré yo quien desmienta ese elogio realizado a los romanos, ¿no? Siendo profesor de Derecho Romano y como decía Unamuno respecto al griego, que para qué servía el griego, pues para que comiera él y su familia, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de todo lo que dice. Hay también un viejo debate, porque ya nos podemos imaginar que todas estas cosas han sido ya discutidas, digamos, durante siglos, ¿no? Entonces, yo pienso, yo me adhiero a la tesis de que aunque se utilice una palabra espeira que se traduce por cohorte, la tropa que detuvo a Jesús fue una tropa exclusivamente judía, ¿no? Que los romanos, mucha gente incluso dice que Poncio Pilato, cosa que también es muy dudosa, ¿no? Que Poncio Pilato ni siquiera a lo mejor tenía hasta ni conocimiento del personaje, ¿no? Bueno, Porque Jesús no se había manifestado como una especie de revolucionario, a diferencia de otros pretendientes mesiánicos de la época, ¿no? Que generaban, digamos, una situación de revolución política, ¿no? Entonces esa es un poco la explicación, pero hay otra tesis, ¿no? De que efectivamente los romanos estuvieron presentes allí en la detención, ¿no? hay preocupación oficial por el posible fraude realizado por los discípulos de Jesús tras su muerte. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que hay por ahí un edicto que apareció hace ya bastante tiempo y que el descubridor dice que el lugar de aparición fue precisamente Nazaret, donde pasado ya unos años se amenaza con castigos muy fuertes, incluso superiores a lo que era lo normal en la legislación penal romana, para aquellos que revuelven las tumbas, que, en fin, que puedan cambiar de sitio los cadáveres. Entonces ahí se suele ver un eco de la opinión pública de lo que pasó, se crea o no se crea, porque los que no creían lo que habían pensado era que los discípulos habían trasladado el cadáver de Jesús de sitio, ¿no? Entonces por lo menos hay una prueba de ese estado de ánimo, no digo yo de que eso tampoco demuestre a 100% nada, ¿no? Pero es interesante, porque en estas cosas de la historia antigua muchas veces nos movemos digamos, al modo de los mosaicos, ¿no? La información que hay es muy fragmentaria, entonces lo bonito es que las cosas más o menos coincidan. Si hay una especie de argumento de sistematicidad, pues parece que vamos por el buen camino, ¿no? Entonces eso es interesante también, ¿no? Hasta el año 62 Roma mantuvo un comportamiento favorable hacia la Iglesia de Judea. Hay que decir que la religión que practicaba la gente le tenía totalmente sin cuidado a los romanos, porque todos los dioses griegos tenían templo en Roma. La única diferencia con los católicos, con los cristianos, era que no reconocían la autoridad divina del emperador. Es una opinión muy mía, ¿eh? No, es así. Vamos, de hecho hay una noticia que, que es también curiosa, y es que se dice, pero vamos, se dice pero en una fuente escrita, no es que se diga así, no es un invento de un novelista, ¿no? Que Tiberio en un momento dado intentó un poco a la romana declarar la divinidad de Cristo, ¿no? Como se hacía con otros personajes, con otros dioses, incluso extranjeros, ¿no? Y que el Senado se negó. El Senado, y por ahí también hay algún que otro emperador que se dice que entre sus imágenes a las que rezaba y tal, pues tiene una imagen de Cristo. Claro, el mundo es más complejo. Nosotros lo vemos todo desde lejos y vemos los romanos, los paganos, los judíos, los cristianos. Después había de todo, ¿no? Después había gente que era medio pagano, medio cristiano. Hay un personaje muy interesante que también sale a relucir en estos estudios tarde o temprano, que es Flavio Josefo, ¿no?
que además en los estudios de, digamos, de Nuevo Testamento se suele utilizar mucho porque precisamente no es cristiano. Pero sin embargo hace una especie de reconocimiento de Jesús, ¿no? Y además, para colmo, era una especie de renegado, ¿no? Porque en la guerra judía se terminó pasando al campo de los romanos. Entonces, claro, la realidad antigua yo creo que era muy parecida en esto a cualquier realidad. Es decir, que hay mucha complejidad. Lo que pasa es que, claro, los textos son muy poco numerosos y entonces la sensación que hay es como si fuera una especie de cosa muy esquemática, ¿no? Pero la cosa era más compleja. El año 62 marca el cambio de actitud de Roma hacia los cristianos por la política seguida por Nerón, que no es la versión que nos da Hollywood. Era un reconocimiento suyo como Dios viviente. Yo lo veo así. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo, ateniéndome un poco a lo que el lector pudiera encontrar si leyera el libro que sirve de fundamento a esta conversación, es que ocurrió una cosa muy curiosa en el reinado de Nerón, ¿eh? Y es que a partir de un determinado momento, Nerón cayó en el 68, ¿no? Todavía quedaban unos cuantos años, inició una persecución no solamente contra los cristianos, sino también contra los estoicos. Esto es también otra variante que normalmente no se suele tener en cuenta, ¿no? Porque habitualmente se dice, bueno, ¿qué tienen que ver los estoicos con los cristianos? Pues tenían mucho más que ver de lo que nos pudiera parecer. Y de hecho, de esta primera persecución romana cayeron no solamente cristianos que estaban en Roma, algunas veces en puestos de alta, socialmente altos, sino también cayeron muchos estoicos, entre ellos Séneca. De hecho, en el libro yo aventuro una hipótesis, pero vamos, no es invención mía, eso hay gente que la defiende y gente que no, de la amistad entre Séneca, el filósofo, y Pablo de Tarso, y lo intento argumentar un poco, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento coincidió frecuentemente a la llegada sin más avances de la civilización. O sea, se iba poniendo al día, hemos de entender, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, sí. No, yo en el libro, lo que pasa es que son unas páginas que seguramente serán las que cuesten más trabajo de leer, y yo lo reconozco. Yo hago ahí también unas reflexiones que someto a la crítica del lector culto, sobre que hay una revelación, repito, desde mi óptica cristiana, para bien o para mal, que hay una revelación primordial. Entonces, y que, como dijo algún historiador, todos los seres humanos, independientemente de la fecha de su nacimiento y del lugar donde nacieron, están delante de Dios, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista cristiano, lo que debemos de ver en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo Testamento, es una especie de progreso, de plenitud, de una revelación que está en todas partes. Igual que hay un derecho natural, por llamarlo de alguna manera, una moral natural que está en todas partes, ¿no? Entonces, creo que el Antiguo Testamento recoge muchas de esas tradiciones, que, que así a bote pronto se pueden llamar incluso paganas. De hecho, no debe llamar la atención que mucha literatura mesopotámica y mucha literatura egipcia, obviamente que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque se escribieron a lo mejor en el tercer milenio antes de Cristo, ahí hay cosas que después aparecen en el Antiguo Testamento también, o el típico ejemplo que se pone siempre de lo del mito del diluvio y cosas por el estilo, ¿no? Y que después el Nuevo Testamento a su vez las recoge, porque claro, Jesús, basta leer un poco las cosas que están allí recogidas para ver que lo que tiene en la cabeza es esa literatura, ¿no? Esa literatura judía, ¿eh? Ya, ya. Jerónimo Javier, los jesuitas siempre se han sabido posicionar en esto, ¿no? No serás Bueno, jesuita tú. ¿qué? No serás jesuita tú. No, ojalá. Si fuera jesuita sería muchísimo más formado de lo que soy. Yo admiro a los jesuitas, pero repito, los admiro desde el punto de vista cultural. No, Es que yo es igual. difícil, es difícil argumentar con un jesuita, porque sabe mucho, no porque sea retorcido, que es lo que dicen muchas veces las malas lenguas. Vamos, de hecho, en algunas literaturas, incluso lo de jesuítico, ¿no?
En España a lo mejor se usa menos, pero en Rusia me estoy acordando ahora de ese adjetivo utilizado por Dostoyevsky, es casi en fin, es como casi lo de fariseo, pero todavía peor, ¿no? Sí, Entonces, siempre ha sido yo así. lo que, sí, sí, no, yo lo que digo es que los jesuitas estuvieron allí en primera línea, ¿no? Igual que se suele decir que estuvieron a punto de convertir al imperio chino, ¿no? Y hubo que echar marcha atrás por no sé qué problemas que hubo con el Vaticano de la época y tal, ¿no? Entonces, las primeras biografías de Jesús, que normalmente los alemanes se las adjudican todas, porque para ellos la cultura alemana es el centro del mundo. Sin embargo, hay por ahí alguna obra que no es precisamente alemana y seguramente habrá más, lo que pasa es que se han perdido, ¿no? Y ahí aparece un sobrino de Francisco Javier, ¿no? Que escribe una obra sobre Jesús y que se supone que son la primera biografía conocida, ¿no? La Iglesia ofrecía y ofrece una tabla de salvación en el mensaje cristiano, a diferencia de otras propuestas aparentemente similares. ¿Era efectivamente un mensaje sobrenatural? Nos lo dices en Bueno, la página 53. claro, ¿qué quieres que te conteste? Para mí y para los que procuramos tener algo de fe, es un mensaje sobrenatural. En todo caso, lo que sí creo que es, y ahí ya pondría yo una especie de lugar para discutir, porque habría ya argumentos no solamente más o menos etéreos respecto a la fe y lo sobrenatural, y es que lo que sí ha sido es un factor de civilización, que eso también está ahora muy sometido a discusión. Por el multiculturalismo y tal. Yo creo que son cosas perfectamente compatibles. El respeto a todas las culturas, el respeto al ser humano allí donde esté, pero que si uno mira un poco la trayectoria de la Iglesia y cómo llevaba no solamente la fe, sino llevaba también la sintaxis, la gramática, el alfabeto, las técnicas agrícolas, las bibliotecas, etcétera. Yo creo que ha sido y sigue siendo un factor de civilización. Pienso que es poco discutible, por lo menos para mí, pero entiendo que eso está ahora mismo en el centro de muchas discusiones, ¿no? El cristianismo, sin perder su carácter sobrenatural, era capaz de hacerse una cultura y se hizo cultura desde el principio. No hubo que esperar mucho porque salieron grandes pensadores, grandes filósofos y grandes escritores. Sí, no, pero vamos a ver, eso es así, pero incluso poniéndonos en un nivel como si dijéramos un poco más prosaico, ¿no? O sea, no es que tuviera que salir un San Agustín o muchísimos otros teólogos, ¿no? Sino que desde el punto de vista, podríamos decir, cotidiano, el cristianismo puso un poco de orden en el sentido de que daba sentido a la vida para el que lo quisiera llevar, arrastrada porque la civilización antigua era una civilización bastante cruel, ¿no? Había obviamente todo tipo de sensibilidades, pero lo que predominaba desde luego no era la solidaridad, aunque pudiera haber focos de esto, ¿no? Y ni era el cuidado de las personas débiles, ni etcétera. Entonces yo creo que la Iglesia se evangelizó más por el camino este del testimonio y de no sé, de aceptar, digamos, la dignidad del ser humano, de los niños, de los viejos, etcétera, que por el camino de grandes argumentaciones teológicas, ¿no? Que estarían al alcance de poquísima gente, ¿no? Puesto que el universo no es fruto del azar, sino que procede de Dios por medio de su palabra y de su entendimiento, lo tenemos que atribuir a Tertuliano. ¿Es así esto? Bueno, es un tema absolutamente marginal y no se trata de torturar a nuestros oyentes, ¿no? Pero, vamos, marginal, digamos, desde el punto de vista genérico, ¿no? Pero yo soy un gran lector de Tertuliano, ¿no? Que tiene un nombre un poco pintoresco que además ha dado su denominación a las tertulias radiofónicas, ¿no? Que ahora están de moda, sobre todo en España, desde hace un montón de tiempo. Pero Tertuliano es un personaje de mi predilección y lo cuento rápidamente para que no haya más tiempo del preciso, porque Tertuliano era un jurista romano. O sea, hay textos de Tertuliano, por supuesto, hay autores que lo rechazan, porque aquí siempre hay de todo, ¿no? Hay textos de Tertuliano, no muchos, pero los hay en el Digesto, o sea, en el Corpus Juris Civili, que es como la Biblia
del derecho romano. Gracias al Corpus Juris Civilis. Me lo Pues, tuve que estudiamos derecho. tragar, que soy abogado. Bueno, entonces, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues entonces resulta que es un señor que es jurista, se debió convertir, se dejó el aspecto jurídico y se convirtió en un teólogo. Y además es el primer teólogo, digamos, en latín que tenemos, y que además presta, digamos, todo su vocabulario a teólogos posteriores. La fama se la han llevado a otros, sobre todo la fama se la ha llevado a San Agustín, ¿no? Ya. Que era un poco de la misma zona que él. Pero si te pones a leer a Tertuliano, resulta que es fascinante. Lo único que pasa es que parece que tiene un carácter endiablado, ¿no? Y se terminó enfadando con su obispo. En fin, no terminó demasiado bien desde el punto de vista de sus relaciones humanas, pero la obra de Tertuliano es admirable, ¿no? Y además tiene una potencia y una especie de, no sé, es un escritor de genio, ¿no? No es incluso distraído de leer, ¿no? La creación establece una distancia entre la divinidad y la naturaleza. Eso parece un verso. Bueno, estos ya son honduras que uno de vez en cuando se le escapa en los libros, que debían de estar prohibidas, porque esto resta lectores más que llamarlos, ¿no? Pero sí, la idea es que en el mundo precristiano, como más o menos todos sabemos, en realidad había poca distinción entre los dioses y los hombres, ¿no? Había una especie de animismo, incluso hay autores que hablan de preanimismo, del maná, que estaba como flotando en el ambiente, todo de alguna manera era susceptible de adoración divina, ¿no? Un árbol, vamos, de hecho sigue pasando ahora con las religiones estas que llamamos animistas, ¿no? El monte, el árbol, los animales y tal. Entonces, la creación y la encarnación genera una especie de distinción, ¿no? O sea, seculariza el mundo. De hecho, desde este punto de vista, se suele decir que para escándalo, digamos, de los que no están de acuerdo con este punto de vista, esta visión cristiana hizo posible el avance de la ciencia, porque de la otra manera no se podía, era toda una especie de religión permanente, ¿no? La particularidad del pensamiento cristiano sitúa su fundamento en la continuidad que defiende entre la razón y la fe, entre la naturaleza y la gracia. Oye, escribes de maravilla tú, ¿eh? No, pero estas cosas, si notas que están un poco mejor que otras, seguramente no es porque la haya copiado, sino porque forman parte del acervo común de la teología, ¿no? Entonces esto de manejar la razón y la fe, la gracia, no creo que sea para nada original. Otra cosa es que uno lo acepte o no, pero vamos, ahí no tengo originalidad ninguna, ¿no? Bueno, escribes muy bien. Afirman que entre la fe cristiana y la ciencia se abre un abismo insalvable. ¿Hay que acabar creyendo por fe? Hombre, es que creer, su mismo nombre lo dice, es que en fin, otra vez volvemos al pozo profundo de donde está todo, ¿no? Hace falta creer con fe, claro, porque si fuera palpable todo, y pues no haría falta fe ni haría falta nada, ¿no? Ese es el gran misterio de todo esto, ¿no? Pero lo que sí creo es que, a diferencia de otras perspectivas, hay, digamos, ciertos motivos para creer. Es decir, no hay que pegar un salto en el vacío para creer, ¿no? Cosa que a lo mejor para la psicología de muchas personas tiene que ser así. De hecho, en el Lutero y en otros autores evangelistas se subraya eso mucho. Y antes que he citado a Dostoyevsky, que también es otro autor que creo que debía de ser santo de nuestra devoción, pues en todas sus obras, sobre todo en la obra maestra final, la de los hermanos Karamazov, realmente lo que se dilucida es eso, ¿no? La necesidad de dar una especie de salto, ¿no? Porque ante el sufrimiento, Dostoyevsky le daba mucha importancia como un argumento en contra al sufrimiento de los niños, ¿no? Que además había perdido algunos hijos suyos. ¿Cómo es que Dios permite esto y tal, ¿no? Entonces ahí hay ese tipo de argumento, pero creo que incluso así puede haber un apoyo para trazar un puente entre la razón y la fe, ¿no? Y de hecho ha habido muchos científicos que han sido creyentes, han sido cristianos, ¿no? Juan Eslava Galán, gran amigo mío y gran erudito sobre todo lo que es historia y que es catedrático de inglés, habla muy bien de ti.
Bueno, vamos a ver, yo acepto como escritor de primera magnitud y por supuesto yo no le llego ni a la suela de la obra de Slava Galán. Lo que pasa es que me molestó enormemente las afirmaciones de lo de la Biblia para escépticos, porque es que lo que hace básicamente es reírse de los cristianos, ¿no? Y además con argumentos un poco pintorescos, ¿no? De que creemos que Dios le dictaba la Biblia a no sé quién, y además después parece que no conoce que la Vulgata tuvo una reforma que está en las librerías, que es la llamada neovulgata. En fin, me molesta un poco, se mete con la Eucaristía de manera que creo que no añade nada a su libro. Entonces yo he leído muchísimos libros del Lava Galán, ¿eh? Y hay algunos que me gustan mucho. Recuerdo ahora, así a bote pronto, uno que quizás la gente así en general no conozca, o por lo menos fuera de Andalucía, porque era una cosa sobre los molinos de aceite y tal, y una obra maestra. Pero coño, es que las cuestiones estas religiosas hay que tratarlas con un poco de respeto, aunque sea para meterte con ellas, ¿no? Pero vamos, el Lava Galán está en la estratosfera comparado con lo que yo he comentado antes brevísimamente, y es la existencia de una especie de infraliteratura sobre todo esto de Jesús de Nazaret, de María Magdalena, de no sé quién, que después tú miras el currículum de la persona que escribe ese tipo de libros y que no tiene formación ninguna. Y sin embargo, a mí lo que me molesta es que eso llega al gran público maravillosamente bien, ¿no? Porque a la gente es que lo que le gusta es eso, ¿no? En fin. Se nos dice ahora que los principios morales que define el cristianismo basados en la ley natural son un invento desfasado. Esto me parece grave. ¿Mi afirmación No, la el realidad? escrito. Es que, Bueno, bueno, claro, grave o me viene yo tengo, grande a mí, ¿no? bueno, no, y a mí a lo mejor también. Yo creo que tiene que haber, que no puede ser todo relativismo puro y duro, porque el relativismo puro y duro al final se termina convirtiendo también en un dogma. Otra cosa es que discutamos hasta dónde llega la necesidad de poner algún límite o no ponerlo, ¿no? Que no creo que ahora estemos para hacer ese tipo de disquisiciones, ¿no? Pero me parece que ahora estamos en la dictadura del relativismo moral. Y me parece que es como mínimo tan discutible como la dictadura hipotética de la moral tradicional, ¿no? Que por lo menos la gente tenía así un poco a qué atenerse, aunque algunas cosas a lo mejor fueran absolutamente discutibles, ¿no? Pero en fin, yo creo que eso se sale un poco, esa afirmación está ahí puesta, pues no sé, me inspiraría algún demonio o algo, se sale un poco de la corriente del pensamiento del libro, ¿no? ¿Qué es el paganismo eclesial? Bueno, el paganismo eclesial es una forma, digamos, literaria de comentar una tendencia que se puede producir en virtud de la cual se vacía los contenidos, digamos, teológicos de la doctrina cristiana y se rellenan con contenidos absolutamente, pudiéramos decir, mundanos, aunque sean buenos. Yo tuve una pequeña discusión, no querida por mí, porque además fue inesperada, en una charla que di hace unos meses, y en el auditorio, para mi sorpresa, había una joven que era, creo que era luterana. Y la cosa fue graciosa porque, claro, yo no solamente estoy conceptuado como un autor católico, sino estoy conceptuado, por lo menos para los que me conocen, como lo que se dice ahora en España, yo soy un ultracatólico, ¿no? Entonces la señora se metió conmigo en mi condición de católico y decía que es que la Iglesia Católica se había convertido en una ONG. Y claro, me puso en una situación un poco incómoda, porque de alguna manera en ese punto concreto yo pensaba un poquito igual que esta señora que se estaba metiendo conmigo. Aquello salió un poco raro todo, ¿no? Pero esa es un poco mi idea, de que si la Iglesia tiene un mensaje sobrenatural de salvación y todo lo demás es maravilloso, pero ese es el núcleo de la cuestión. Y la gente se ha acercado a la Iglesia para darle sentido a su vida, para, si queremos ponernos cursi, para acercarnos a Dios, a la divinidad, a lo que queramos. Para otras cosas ya está el Estado, los ministerios, las ONG, la seguridad social,
etcétera. Fuera de los enfoques dogmáticos, horror al rígido dogmatismo, se predica una fe madura. Explica esto, porque luego dices adulta, madura o fe Sí, bueno, es que arraigada lo en digo en plan Cristo. irónico. No, es que lo digo en plan irónico, porque ten en cuenta que este libro, siguiendo un poco la estela del apologético de Tertuliano que antes he mencionado, intenta ser una defensa, lo que pasa que, claro, con mis limitaciones que son, digamos, oceánicas, ¿no? Una defensa un poco de la fe, ¿no? Y en este caso de la teología cristiana, ¿no? Entonces, claro, yo llevo muchísimos años leyendo, sobre todo literatura alemana, porque son los que mandan en este terreno, ¿eh? En los que siempre se hace una distinción entre lo que tiene que creer, en lo que el cristiano corriente tiene que creer, y después lo que está un poco el nivel superior, ¿no? De los intelectuales cristianos, básicamente si son alemanes o de lengua alemana mejor, que estarían como en un escalón superior. Entonces, es muy típica esta distinción de una fe, digamos, inmadura, que sería donde estamos todos los que, de una manera u otra, intentamos acercarnos este misterio de Jesús, y donde están después los eruditos, ¿no? Que tienen una especie de licencia para pasar por todo tipo de modificaciones, ¿no? Básicamente lo que modifican es el texto del Nuevo Testamento, que es lo que a mí me molesta, ¿no? Así que la mitad del Nuevo Testamento, si uno va cogiendo autores alemanes de distintos años y distintos siglos, prácticamente no queda títere con cabeza. Esto está mal, esto está añadido por motivos redaccionales, esto está añadido por la comunidad posterior a no sé dónde. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros. Marx dándonos buenos consejos se me hace difícil. Hombre, es que, vamos a ver, Marx tiene una peculiaridad. Y de nuevo pido perdón por la posible nota erudita, ¿no? Y es que el maestro de Marx, el maestro de verdad de Marx, es un señor que se llama Bruno Bauer, que por cierto, Marx tenía muy mal carácter, al final se terminó peleando con él y le dedicó además un libro. Y es un libro que los marxistas reconocerán, porque se llama La Sagrada Familia. La Sagrada Familia era Bruno Bauer y dos hermanos suyos. Los puso a parir, ¿no? Pero eso formaba parte del carácter de Marx. Pero cuando Marx era jovencito, quien le dirigió los estudios de la tesis y tal fue este Bruno Bauer. Y Bruno Bauer se mete uno en Google, lo digo por si algún oyente quiere profundizar en la materia, o por lo menos quiere confirmar lo que estoy diciendo, es uno de los más grandes exégetas del Nuevo Testamento que ha dado Alemania. Un hombre, por supuesto, que no tenía fe, pero era lo que estoy diciendo antes. No tenía fe, pero era un tío muy potente. Yo tengo el libro de Bruno Bauer y digo, ojalá escribiera yo y supiera yo lo que sabía este tío. Entonces no es de extrañar que Marx, desde su perspectiva, tuviera las ideas más claras de lo que parece, ¿no? Porque la formación religiosa de Marx es también más potente de lo que la gente se cree. Volviendo a Eslava, no quisiera desacreditar a la Vulgata, pero en honor a la verdad hay que decir que las meteduras de pata de su traductor San Jerónimo son constantes. ¿Esto lo has visto tú también? Yo no No, la vamos he a ver. leído, ¿eh? Vamos a ver, es que eso es, digamos, un poco, es que claro, me estás tirando de la lengua y yo quiero ser una persona absolutamente educada, y las controversias tienen que ser controversias, digamos, de tipo doctrinal. No me quiero meter con nadie, ¿no? Pero es que no hubo ningún tipo vamos a ver, es que San Jerónimo, es que lo que me molesta de Eslava es que se meta con San Jerónimo, que es uno de los filólogos más grandes que ha dado la historia de la humanidad. Entonces, no se puede despachar a San Jerónimo así como así. En concreto, yo creo recordar que que lo que da origen a ese comentario es que esto está relacionado con lo de los cuernos de Moisés, que después resulta que Miguel Ángel les pone una imagen de cuernos a Moisés y tal. Entonces, Eslava, con su finura y con su ironía y con su inteligencia, pues se regodea un poco en este hipotético fallo, pero es que no es un fallo. Es que la palabra cuerno, como sinónimo de poder, estaba ya en otras traducciones de la Biblia anteriores a San Jerónimo. San Jerónimo la recoge y ya está, despachar todo eso diciendo que San Jerónimo era una especie de analfabeto filológico. Creo que ahí hay una equivocación. Pero en fin, ya digo que lo digo con todo respeto porque se trata de controversias de tipo
intelectual. No quiero caer en el mal gusto de tachar a nadie de nada, ¿no? Marción era hijo de un obispo, aún no había llegado a Trento porque el obispo, porque en Trento se impuso el voto de castidad, o sea, Marción era anterior a Trento, ¿no? Sí, claro, Marción sale ahí porque tiene, en los estudios sobre el Nuevo Testamento, suele ser uno de los protagonistas. Estamos hablando de principios del siglo II después de Cristo, ¿no? Ah, Porque Marción eligió o seleccionó una serie de escritos y se dice, es una opinión, ¿no? A lo mejor verdadera, pero hipotética, de que el canon de la Iglesia que se formó a partir de entonces fue una especie de reacción a las decisiones de Marción, porque Marción rechazaba el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solamente cogió el Evangelio de Lucas, ni siquiera entero. Entonces por eso suele salir a relucir en este tipo de estudios, ¿no? Pero vamos, el hecho de que estuvieran casados, el matrimonio ha sido compatible con el sacerdocio durante muchísimo tiempo en la Iglesia y de hecho ahora sigue ocurriendo, aunque sea minoritariamente y por supuesto en otras confesiones que no sea la católica, ¿no? Pero ahora también hay sacerdotes católicos casados porque se han convertido del anglicanismo, se han convertido de la iglesia ortodoxa y tal, ¿no? Pero claro, en el caso de Marción no, tenemos a San Pedro, ¿no? Con el famoso episodio de su suegra y tal, ¿no? Que era el primer papa. Que tenía suegra, que quiere decir que no era por casualidad, ¿no? Las dificultades de San Agustín, ¿por qué? ¿Y la propuesta de los maniqueos cuál era? Bueno, hay una vinculación, vamos a ver, San Agustín se crió como cristiano porque lo crió su madre, la famosa Santa Mónica, que lloraba y le pedía a Dios la conversión de su hijo. Pero San Agustín se hizo maniqueo, precisamente por este gran problema de fe que tenemos siempre respecto al dolor, ¿no? ¿Qué hacemos con el dolor en este mundo? ¿Qué hacemos cómo puede haber un Dios que acepte o que permita? Y entonces los maniqueos tenían una idea esta de un Dios bueno, de un Dios malo, y simplificaban de esa manera un poco este tipo de problemas. Eso por un lado. Y después por otro lado, San Agustín tenía era una mente preclara, ¿no? Era un personaje con una inteligencia, era un genio, ¿no? Era como muchos otros, ¿no? Pero era un genio. Y entonces él tuvo grandes dificultades en la lectura del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues, salen unos episodios ahí sangrientos, en fin, que parece que se compadecen mal con lo que es el amor y la misericordia y tal. Y San Ambrosio, que es su maestro, pues le abrió un poco los ojos en el sentido de que el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo y que hay cosas que hay que leerlas en un sentido alegórico, un poco como lo que muchas veces ahora se nos reprocha desde fuera a los cristianos, es que tú crees en el Génesis, ¿no? Digo, sí, entonces tú crees que Dios hizo el mundo en 7 días y el primer día hizo esto. Digo, no, yo creo en la creación, la forma de expresarse del autor del Génesis, que vete tú a saber cuándo se escribió aquello, cuándo fue la primera tradición, pues lo explicó como buenamente pudo, ¿no? Pues ese tipo de problemas parece que fue el que San Ambrosio le solucionó a San Agustín, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Es un libro fantástico, has hecho un libro estupendo, te he hecho muchas preguntas y a ver para cuándo escribes otro. Es un libro muy Bueno, bien. Didi, ¿qué ibas a no, decir? que ya te tendré informado, ya te tendré informado. Ahora he sacado una colección de libros de derecho romano reunificados, pero creo que eso no va a ser de tu interés, porque son cosas, se llama Constitución del Estado en la Antigua Roma. Va a salir en Tecno, vamos, ya está hecho, va a salir en septiembre, pero sin embargo estoy empezando a escribir una cosa sobre la primera iglesia, las persecuciones y tal. Cuando llegue ese momento procuraré hacerte llegar algún ejemplar, por si es de tu Sí, que interés sí, es de y mi podemos interés. mantener.
Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy bien documentado y trabajado. Nos aproxima a una serie de cosas que jamás nos han explicado y está muy bien escrito. Leer Historia desconocida del Nuevo Testamento de José María Rivasalva, editorial Almuzara. És fantàstico. La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.